Buen día, el tema que veremos hoy es proteínas. Existe una gran variedad de alimentos de origen animal y de origen vegetal, como podemos ver en la imagen, que contiene una gran cantidad de proteínas. La palabra proteínas viene del griego protein, que quiere decir primero. Estas son biomoléculas formadas básicamente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La fórmula es CHON. Pueden además tener otros componentes diversos, como azufre, fósforo, hierro, magnesio, cobre, entre otros. Aquí en la imagen podemos ver ejemplos donde podemos encontrar proteínas con diversas funciones en nuestro organismo. Un ejemplo es la melanina, que es la proteína que podemos ver en el cabello o en la piel, que da nuestra coloración. La hemoglobina en el sistema circulatorio puede transportar el oxígeno, al igual que la insulina es una proteína que nos va a ayudar a la utilización de la glucosa como fuente de energía. Las inmunoglobulinas son proteínas que participan en nuestro sistema de defensa. Tenemos acá de dónde vienen las proteínas, dónde está la orden o dónde se encuentra la secuencia de aminoácidos que la constituyen. Esto está en el código genético, en el ADN, que por medio de un proceso que se llama transcripción tiene que pasar a convertirse en ARN y posteriormente el ARN, por un proceso denominado traducción o síntesis de proteínas, va a sintetizar una proteína funcional. Las proteínas son polímeros de unas moléculas muy pequeñas que reciben el nombre de aminoácidos. Estos son los monómeros de unidad que constituyen la macromolécula denominada proteína. ¿Cómo están estructurados los aminoácidos? Podemos ver en la imagen. En el centro tiene un carbono. En el lado derecho tiene un grupo carboxilo. En el extremo izquierdo tiene un grupo amino. Hacia abajo tiene un enlace con un hidrógeno. Y hacia arriba tiene un enlace con un grupo que denominamos grupo variable o grupo lateral o cadena lateral o grupo R, que es el que diferencia a todos los aminoácidos entre sí, ya que es variable, cambia. En cada aminoácido es distinto. Mientras que el carbono central, los dos grupos o los dos extremos, el carboxilo y el grupo amino y el hidrógeno, son constantes. Existe una clasificación de los aminoácidos en base a sus cadenas laterales. Recordemos que estas cadenas laterales son las que los diferencian entre sí. El primer grupo que tenemos acá al lado izquierdo de color amarillo son los que se denominan polar, polar cargado. ¿Qué características tienen sus cadenas laterales? Las cadenas laterales pues están cargadas por completo, ya sea que tengan una carga positiva completa o una carga negativa completa. Y también en su estructura contienen ya sea ácidos y bases orgánicos que también son relativamente fuertes. Dentro de los que clasificamos como polar cargado de manera positiva está arginina, lisina e histidina. Y los que tenemos polar con carga negativa está aspartato y glutamato. El segundo grupo son los que tienen la cadena R polar neutra. ¿Qué sucede con sus cadenas laterales? Sus cadenas laterales están con una carga negativa o positiva, pero parcial. No pueden formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas por esta razón, incluidas el agua. Tampoco puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Entre estos están la serina, la treonina, asparagina y glutamina. El siguiente grupo son los que se clasifican grupo R, que no son polares. Aquí entre estos encontramos
Entre sus características que sus cadenas laterales son hidrofóbicas. No pueden formar enlaces electrostáticos o interactuar con el agua. Entre estos están los que conocemos como aromáticos, que tienen esta estructura cíclica de anillo cíclico. En común está la fenilalanina, tirosina y triptófano. Y entre los que conocemos como alifáticos están la metionina, valina, isoleucina, alanina y leucina. El último grupo son los que están clasificados como otros. Estos son únicos, ¿sí? La glicina es el más fácil, que es el que identificamos que tiene una cadena lateral, es simplemente un hidrógeno. De ahí identificamos la prolina, que este contiene el grupo alfa-amino como parte de un anillo que es hidrofóbico. Y por último está la cisteína, que este contiene un grupo sulfidrilo reactivo. Un ejemplo de cómo los aminoácidos se organizan dentro de la estructura de una proteína puede ser su localización en proteínas de membrana. Podemos decir que la localización de los aminoácidos apolares, que los podemos ver en color amarillo en la imagen, se agrupan en el interior de las proteínas solubles. También los aminoácidos apolares se agrupan en la superficie de las proteínas membranales. Pero, a diferencia, los aminoácidos que son polares, que son los que vemos de color rojo en la imagen, estos se agrupan en la superficie de las proteínas solubles. Existen abreviaturas y símbolos de los aminoácidos estándar que es común que los podamos encontrar en la literatura, en los libros, y que esta tablita nos podría ayudar a poder identificarlos si se utilizan como ejemplo. Aquí está cisteína, pueden utilizar la abreviatura cis con Y, histidina, is, isoleucina, ile, metionina, met, serina, ser, valina, val. Los aminoácidos más comunes comúnmente tienen prioridad, como vemos acá, alanina, con las 3 primeras letras al, glicina, gli, con Y, leucina, leu, prolina, pro, treonina, THR. Y podemos ver ejemplos abajo también de otras nomenclaturas que se pueden utilizar, abreviaturas, para poder identificar a los aminoácidos. Ahora bien, como mencionamos que los aminoácidos son los monómeros de unidad que estructuran las macromoléculas denominadas proteínas, pues aquí observamos el tipo de enlace que une un aminoácido con otro para formar los polímeros que van a formar pues la proteína como tal. Tenemos aquí en la imagen de arriba un enlace peptídico. Tenemos el aminoácido 1, como podemos observar bien, tiene su carbono central, su grupo a la derecha carboxilo, hacia la izquierda el grupo amino, hacia arriba el enlace con el hidrógeno y la R identifica la cadena lateral. Y lo vamos a unir por medio de este enlace peptídico con el aminoácido 2. Si observamos el aminoácido 2, es el grupo amino el que va a formar el enlace peptídico con el grupo carboxilo del aminoácido 1. Entonces, siempre es la misma reacción. Por deshidratación se va a formar el enlace peptídico. Vamos a ver que el grupo carboxilo del aminoácido 1 dona su grupo OH y el grupo amino del aminoácido 2 va a donar su hidrógeno de su grupo amino. Y entonces se pierde en sí una molécula de agua, 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces se menciona que este enlace, lo vemos abajo, está formado por deshidratación y ya queda formado el dipéptido. Son 2 aminoácidos unidos. Abajo también podemos ver otra nomenclatura parecida, donde vemos el aminoácido 1, ¿no? Y
con color negro y el aminoácido 2 con color rojo, siempre va a ser el enlace formado por el grupo carboxilo y el grupo amino del siguiente aminoácido. Entonces ya vemos cómo se forma el enlace y se pierde en la estructura una molécula de agua y queda a la derecha formado el enlace peptídico, los dos aminoácidos unidos y perdieron en su estructura una molécula de agua. La misma idea sería para romper este enlace, sería hidrólisis. Rompemos una molécula de agua del medio para que vuelva a estructurarse o unirse el grupo H al grupo carboxilo de un aminoácido y el hidrógeno al grupo amino del otro aminoácido y ya queda roto el enlace peptídico. Cuando se unen varios aminoácidos por enlaces peptídicos pueden dar lugar a ir formando varias estructuras. ¿Cómo lo es un péptido? Lo mencionamos de esta manera cuando es un bajo número de aminoácidos los que están unidos. Oligopéptido, si el número de aminoácidos que forman la molécula no es mayor de 10. Y polipéptido, si el número de aminoácidos que están unidos es superior a 10. Una proteína como tal, para ser proteína, debe haber más de 50 aminoácidos unidos, estructurando la misma. Las proteínas pueden estar clasificadas por tres mecanismos. 1, por su composición, 2, por su estructura y 3, por su función. Empezaremos mencionando la clasificación por su composición. Empezaremos mencionando las holoproteínas o proteínas simples. Estas están formadas solamente por aminoácidos. Como ejemplos tenemos las albúminas. Tenemos la ceroalbúmina, que es la que estructura o está en la sangre, la ovoalbúmina, que es la que está presente en la clara de huevo, la lactoalbúmina o conocida como caseína, que es la que está en la leche de mamíferos. Las hormonas, también hay ejemplos de proteínas simples como la insulina, que es la que nos sirve para la captación o utilización de la glucosa como fuente de energía, la hormona del crecimiento, la prolactina, tirotropina, entre otras. Los colágenos o el colágeno también es una proteína muy importante que está presente en tejido conjuntivo o conectivo y en tejido cartilaginoso. Las queratinas también están en tejido epidérmico como pelo, uñas, plumas o cuernos. Las elastinas están estructurando tendones y vasos sanguíneos y las fibroínas están en hilos de seda que puede ser fabricado por arañas o insectos. Las heteroproteínas o proteínas conjugadas. Estas son las proteínas que tienen una fracción proteína y otro grupo que no es proteína dentro de su estructura. A este grupo se le denomina grupo prostético. Aquí como ejemplos tenemos las glucoproteínas. ¿Qué ejemplos tenemos? Las ribonucleasas, las mucoproteínas o los anticuerpos. Estos pueden tener en su estructura una proteína y adicionado un glúcido o carbohidrato. Las lipoproteínas, también como ejemplos tenemos las de alta, las de muy baja densidad y las de baja densidad, que su función es transportar los lípidos. Estas son proteínas unidas a un lípido. Las nucleoproteínas, estas están en el núcleo, por eso es su nombre. Ejemplo, están los nucleosomas de la cromatina que están unidos a ADN, proteínas unidas a ADN, o ribosomas que también nos sirven para sintetizar proteínas y estos son ARN unidos a proteínas. Otro ejemplo son las cromoproteínas. Aquí tenemos ejemplo la hemoglobina, la hemocianina, la mioglobina, todas con funciones de transportar el oxígeno. Y los citocromos que también tienen una función de transporte de electrones. La segunda clasificación es por su estructura. Aquí vamos a hablar de niveles de organización de las proteínas. Empezamos con la estructura primaria. Esta está identificada por la secuencia de aminoácidos que la estructuran.
El enlace importante aquí que identifica esta estructura son los enlaces peptídicos. La segunda es la estructura secundaria. Aquí ocurre un segundo enlace, que es la que los organiza, que serían los puentes de hidrógeno. Aquí vamos a ver dos tipos de estructura secundaria, la hoja plegada y la hélice alfa. Pasamos a la estructura terciaria. Acá hay diferentes enlaces que la van a organizar. Están presentes atracciones de Van der Waals, puentes salinos, puentes disulfuro, entre otros, y aquí van a formar dos tipos de estructuras diferentes. Serían las globulares y las fibrosas. Y la última es la estructura cuaternaria. Esta ya está integrada o estructurada la proteína como tal, pero hay algunas proteínas que para ser funcionales necesitan varias unidades proteicas unidas para poder cumplir sus funciones. Y es cuando se establece la estructura cuaternaria. Empezaremos explicando la estructura primaria. La estructura primaria, como mencioné, es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Esta nos indica qué aminoácidos componen toda la cadena polipeptídica y qué orden tienen dentro de la misma. Acá va a estar unido cada aminoácido, recordemos, por enlaces peptídicos. La función de una proteína depende específicamente de la secuencia de sus aminoácidos y la forma que adopte la estructura también va a depender de los mismos. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados por enlaces peptídicos, cuando se está dando la síntesis de la proteína, y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial que es muy estable, que está dada también por los puentes de hidrógeno. Como vamos a ver adelante, existen dos tipos de estructura secundaria. La primera y la más común es la hélice alfa o espiralada. Esta se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria. Se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del cuarto aminoácido que le sigue. Podemos ver en la imagen ejemplos de alfas hélice y cómo identificamos los puentes de hidrógeno entre un aminoácido y el cuarto aminoácido de la siguiente, que es lo que hace que se vaya enrollando y que parezca a manera de resorte, ¿verdad? Porque es cada 4 aminoácidos que se forma este puente de hidrógeno. De ahí, la número 2 es la lámina beta. Esta se da una cadena en forma de zigzag, como podemos ver en las imágenes, denominada disposición en lámina plegada. Presenta esta estructura secundaria específicamente la queratina de seda o la fibroína. También podemos identificar que son los puentes de hidrógeno los que hacen que se forma esta estructura, pero si vemos es como de manera lineal uniendo dos cadenas polipeptídicas. La estructura terciaria, esta ya describe la conformación de una proteína íntegra como tal. Los enlaces que estabilizan esta estructura son enlaces salinos, enlaces de hidrógeno, enlaces disulfuro, interacciones hidrófobas, interacciones de los grupos polares con el agua, y la mayor parte de las proteínas las podemos clasificar en dos estructuras terciarias. Uno, las fibrosas y dos, las globulares. Las fibrosas tienen una forma alargada. Aquí el mejor ejemplo es la proteína colágena y la elastina también, que están en los tejidos conectivos. También la queratina, que está en el cabello, en el piel, uñas y en la seda. Las globulares, estas poseen una forma compacta. Esto por su función. Esto facilita que sean por su solubilidad en agua, que permita realizar funciones de transporte, funciones enzimáticas o funciones hormonales. Un ejemplo de proteínas globulares está la hemoglobina, ¿sí?, la insulina, por
sus propias funciones. Los dominios son dos o más módulos distintos en el espacio que se pliegan independientemente entre sí dentro de la estructura de la proteína. Podemos ver que pueden tener distinta organización espacial y poder formar, ejemplo aquí en las imágenes, una hélice, vuelta hélice, que está en verde, a la par en rojo una horquilla beta, a la par en rojo y verde un lazo alfa beta alfa y a la par en rojo un barril beta, que es la estructura espacial que forman estos dominios. Estos dominios representan partes funcionales de las proteínas, que son muy importantes. En una enzima, por ejemplo, un dominio puede ser el sitio activo. La estructura cuaternaria, esta se da por la unión mediante enlaces covalentes o puentes disulfuro, pero con mayor frecuencia estos enlaces pueden ser débiles o no covalentes y está uniendo varias cadenas polipeptídicas ya con su estructura terciaria íntegra o subunidades para formar un complejo proteico funcional. Aquí tenemos, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina, si se dan cuenta, está estructurada por tres subunidades distintas. Tiene una identificada con color verde, dos, otra identificada con color amarillo y la tres, otra identificada con color celeste. Cada subunidad es una estructura terciaria íntegra, pero para la hemoglobina ser funcional y poder transportar el oxígeno necesita tres subunidades unidas y eso estructura la estructura cuaternaria. Igualmente abajo tenemos la imagen de la proteína colágeno. Esta también es trimérica, tiene tres subunidades identificadas también con rojo, amarillo y verde para ser funcionales. Cada una de las subunidades es una estructura terciaria íntegra que es de tipo fibrosa, ¿sí? Y las tres subunidades unidas forman la estructura cuaternaria funcional de la colágena. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero o monómero y puede ser con dos subunidades, homodímeros si las dos subunidades son idénticas, heterodímeros si las dos subunidades son no idénticas, o con múltiples subunidades, que como ejemplo, las que tienen tres, que en este ejemplo está la colágeno y la hemoglobina. Las funciones de las proteínas son diversas. Tenemos, por ejemplo, una que pueden ser de estructura. Aquí podemos mencionar las glucoproteínas, que estas van a formar parte de las membranas de la célula. Las histonas, proteínas que forman parte de la estructura de los cromosomas. El colágeno es parte importante del tejido conectivo fibroso. La elastina, también parte del tejido conjuntivo o conectivo elástico. Y la queratina estructura la epidermis. Otra función importante es la que pueden ser enzimas. Estas enzimas pues son numerosas y son muy especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas, o sea que aceleran una reacción química. Se clasifican en 6 grupos, como les digo, son diversas. En el siguiente módulo, en el módulo 2, tenemos una clase específica de enzimas. Ahorita solo mencionaremos que es una importante función de las proteínas. Otra importante es la regulación. Aquí es importante mencionar a las hormonas, como ejemplo la insulina y glucagón, que son antagónicas y que es para regular la glucosa en la sangre. La hormona del crecimiento, la calcitonina, como ejemplos de hormonas. Como defensa, es importante mencionar que las proteínas pueden estar en nuestro sistema inmunológico. Como ejemplos están las inmunoglobulinas, que son las conocidas como anticuerpos, la trombina y fibrinógeno, que son proteínas que participan en la coagulación sanguínea. De transporte también están la hemoglobina, que mencionamos anteriormente, que transportan oxígeno, ¿sí?, en la sangre, y los citocromos, que son importantes porque ellos en la cadena respiratoria transportan electrones.
de reserva o almacenamiento. Aquí podremos mencionar la ovoalbúmina, que es la que se encuentra en la clara de huevo. La gliadina, que es la que se encuentra en el grano de trigo. La lactoalbúmina o caseína, que es la que está en la leche. Otra importante función es la motora. Aquí podemos mencionar la actina y miosina, que son importantes proteínas que funcionan para la contracción muscular. Como transductores de señales, podemos mencionar proteínas que están con función de receptores en las membranas celulares. Las proteínas pueden sufrir un proceso de desnaturalización. Esto mencionamos que es un desdoblamiento y desorganización de la estructura secundaria y terciaria de la proteína, sin romper, o sea, sin hidrólisis de los enlaces peptídicos. Estos se conservan. Si estos se conservan, puede ser reversible. Hay algunos agentes que pueden desnaturalizar las proteínas. Como ejemplos tenemos el calor, solventes orgánicos, ácidos o bases muy fuertes, detergentes e iones de metales pesados como el plomo. Entonces podemos ver en la imagen una estructura de una proteína normal y la cual, por un agente desnaturalizante, como ejemplo el calor, puede desnaturalizarse o desorganizarse su estructura secundaria y terciaria. ¿Bien? Y si el calor desaparece, se quita este agente y vuelve a una temperatura normal, como es un proceso reversible, siempre que se mantengan los enlaces peptídicos conservados, esto puede ser reversible y va a volver a tener por los puentes de hidrógeno, enlaces salinos, enlaces disulfuro, volver a integrar la estructura secundaria y la estructura terciaria. Y si es necesario para hacer funcional, pues la estructura cuaternaria, y eso es un proceso denominado renaturalización. Muchas gracias por su atención. Recomiendo este video de YouTube, que está aquí la dirección, como complemento para que ustedes puedan entender el proceso de desnaturalización de las proteínas. Gracias.